Voy a estar ministrando bajo el tema alumbrando mi entendimiento. El entendimiento es la manera como procesamos las cosas, nuestra capacidad de almacenar información y la información que almacenamos en nuestra mente que creemos como verdad. Es la manera como yo entiendo la vida, como yo comprendo las cosas que me suceden. Y la palabra del Señor dice donde leímos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, dando a entender que nuestro entendimiento tiene ojos. Y usted dirá, ¿cómo ojos? Es la manera como ves las cosas, pero no como la ves con tus ojos físicos, sino como la ves con tu entendimiento. Alguien ve un accidente y lo procesa de una manera, o sea, lo vio de una manera, y otro lo ve de otra manera. Hay personas que alguien juega con ellos y se ríe porque lo vio como algo chistoso, y hay personas que el mismo juego lo hacen con él y la persona se enoja porque su entendimiento lo vio como algo ofensivo y agresivo. Todo va a depender de la forma como el entendimiento de la persona procesó lo que pasó en el momento. Pero dice la palabra de Dios que debemos alumbrar nuestro entendimiento, y alumbrar es dar luz y claridad a la forma como entendemos. ¿Y para qué dice la palabra de Dios que yo debo alumbrar mi entendimiento? Para saber cuál es la supereminente grandeza. Supereminente es la muy elevada grandeza de lo que Dios a través de Cristo ha puesto en nosotros. Dios no te puso en las manos cosas pequeñas. Dios te entregó poder, te entregó autoridad. Hay poder en tu boca para que las cosas puedan cambiar. El ser humano no es cualquier cosa en la tierra. Dios te diseñó como corona de su creación y te dio autoridad, pero el entendimiento tiene que alumbrarse. Y alumbrarse es abrirse para entender que si la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón y que el Espíritu de Dios mora en mí, entonces yo tengo que tener cuidado en cómo pienso, cómo hablo y cómo actúo, porque yo estoy actuando en base a un espíritu que tengo dentro. Y la Biblia dice que usted y yo tenemos el Espíritu de Cristo y tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo, tenemos a Dios en nuestra vida, entonces hay que tener cuidado como yo hablo, como yo pienso, porque tal vez cuando yo estoy pensando algo está sucediendo y yo no me estoy dando cuenta. Cuando yo estoy hablando algo está sucediendo y yo no me estoy dando cuenta, porque hay un espíritu de poder que está fluyendo a través de ti, aunque tú no te des cuenta. Mi amado esta mañana decía, es impresionante, dijo, porque yo vi esta greca, una greca eléctrica en México y me gustó, y ahora la greca está aquí porque yo fui y compré la misma greca eléctrica. Ahora, cuando él vio y pensó en la greca, no lo vio y lo pensó como cualquier animal que ve y piensa, sino como un ser humano que tiene un espíritu dentro, y ese es un espíritu de poder. Y por eso la Biblia dice que nuestras palabras van a producir un fruto y que yo me la voy a comer, que mis pensamientos están produciendo. Dile al que está a tu lado, ¿qué está produciendo tus pensamientos? Porque los pensamientos van a producir, son semillas. ¿Por qué van a producir? Porque tú tienes la mente de Cristo y todo lo que Cristo piensa sucede. Y como tú tienes la mente de Cristo, tus pensamientos están creando algo. Y cuando usted entiende eso y le llega un mal pensamiento, usted dice: cancelado, yo no quiero eso en mi vida. Cuando viene una palabra descompuesta, usted dice: cancelado, yo no quiero eso en mi vida, porque ya usted no es cualquier animalito que camina por ahí. Cuando alguien tiene un espíritu malo dentro, como en el caso de los brujos, que tienen espíritus del mal arriba, y un brujo te declara una maldición, ¿qué pasa?
¿Quién me dice qué le pasa a la gente? Cuando algunos dicen, hay una persona de la nación vecina, me echó una maldición. Le cae. ¿Y por qué le cae? Porque la persona que lo hizo tiene un espíritu dentro. Pero usted y yo tenemos un espíritu dentro, y es el Espíritu de Dios, que aunque usted no lo entienda, la Biblia dice que el día que usted creyó, usted fue sellado, y que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Por eso es que Eliseo abría la boca, y cuando abría la boca, ¿qué pasaba? Sucedían cosas. Elías abría la boca, y cuando Elías abría la boca, algo pasaba. Por eso Elías dice, vive Jehová, que por mi palabra no lloverá sobre la tierra. ¿Y qué pasó? No llovió hasta que él no volvió a declarar la palabra para que lloviera. Por eso usted y yo tenemos que tener el cuidado. Hay gente que está teniendo una vida calamitosa, si se puede decir. ¿Y por qué? Porque vive pensando calamidad, hablando calamidad. ¿Y qué debe cosechar? Calamidad. Ahora, el que vive hablando fe, pensando en Dios, la Biblia dice que Dios conservará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. ¿Qué es completa paz? ¿Y quién no quiere completa paz? Que cuando tú piensas en la economía, completa paz. Que cuando tú piensas en la salud, hay completa paz. Que cuando tú piensas en la familia, hay completa paz. ¿Quién no quiere eso? Pero para tener eso, nuestro pensamiento debe perseverar ¿dónde? Dándole la vuelta al problema, dándole la vuelta a la deuda, dándole la vuelta a las situaciones. No, nuestro pensamiento debe perseverar en Él. Y perseverar en Él es estar constantemente pensando, Dios está conmigo, algo bueno viene, algo va a suceder, esa enfermedad se va, yo estoy convencido. Y el pensamiento ahí, y va a comenzar a pasar cosas en tu vida, porque hay un Espíritu de Dios en ti. Y las personas, porque no monitorean lo que piensan ni lo que hablan. Pero mucha gente que sí se da cuenta dice, oye, pero pensé en ti ahorita. ¿Cuánta gente le ha pasado que usted de repente está pensando en alguien y esa persona lo llama? ¿Usted sabía que eso no es casualidad? ¿Usted sabía que no es casualidad? ¿Usted sabía que la gente que tiene éxito siempre estuvo pensando en éxito, aunque estuviera arruinado? La gente que ha tenido éxito en cualquier campo siempre estuvo pensando en esa dirección. Usted se convierte en aquello que usted piensa, porque cuando usted piensa, no piensa usted, piensa el Espíritu de Cristo que está en usted, y está diseñado para darte el resultado de lo que tú pienses. Dios lo diseñó para tu bendición, pero si no alumbramos el entendimiento, se convierte en una maldición. Mire, el depresivo, todo lo malo le pasa. Usted sale con un depresivo y a usted le va a ir mal ese día. ¿Por qué? Porque él está diseñado para cosechar mal. Porque sus pensamientos están pensando mal. Consigue a alguien que se enamoró de él y ya está pensando, ahorita me deja, me va a pasar igual que siempre. ¿Qué le va a pasar? Y está así orejón, ahorita me ponen el cacho, porque siempre me pasa. ¿Qué le va a pasar? Eso le va a pasar. Entonces, cuando no entendemos y alumbramos el entendimiento y comenzamos a trabajar y a entender, dice la supereminente grandeza del poder de Dios en nosotros. Oiga, quiero decírselo de una forma que me puedan entender. Sé que hay muchos que me están entendiendo, pero algunos no. Él está diciendo, alumbra tu entendimiento para que tú sepas cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios en ti. Está diciendo, abre tu mente para que te des cuenta que el poder de Dios está operando a través de ti de una manera muy alta y muy grande. Y eso sucede para bien
o sucede para mal. Por eso la gente que habla fe, piensa fe, tiene una vida de gloria. Y la gente que habla problema y piensa en problema, tiene una vida de problema. Porque así está diseñado. Dios está operando a través de tu pensamiento, a través de tus palabras y a través de tus acciones. Y el poder de Dios en ti es muy grande. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Yo quiero que usted lo repita. El poder de Dios en mí es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Por eso yo tengo que tener cuidado con lo que pienso, con lo que hablo. La Biblia dice que el hombre comerá del fruto de su boca. Y si Dios está obrando a través de lo que yo pienso y a través de lo que yo hablo, ¿qué yo tengo que hablar? ¿Usted sabía que los demonios no salen si usted no les ordena salir? Y usted le dice: sal fuera en el nombre de Jesús, porque Dios usa tu boca. Por eso el centurión le dijo a Cristo: di la palabra, porque el poder de Dios se activa a través de la palabra. Y si yo tengo a Dios adentro, cuando yo estoy hablando, ¿qué estoy haciendo? Estoy activando el poder de Dios con lo que yo estoy hablando. Pero si lo que yo estoy hablando es, y yo digo: yo estoy seguro que me va a ir mal, se activó el poder de Dios. Yo quiero que tú le digas a alguien: se activó el poder de Dios. Porque se activa a través de la palabra, a través de tu boca. Y si dice: yo estoy seguro que esta relación no va a funcionar, se activó el poder de Dios. Dios lo diseñó para que tú hablaras bendición. Por eso la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por eso la palabra de Dios dice: bendecid y no maldigáis. Y la gente cree que bendecir o maldecir, la gente piensa que maldecir es decir mala palabra. Pero eso no es maldecir. Nosotros le llamamos maldecir. Maldecir es hablar mal. Dios está diciendo: no hables mal, habla bien. ¿Por qué te dice no hables mal, habla bien? Porque el poder de Dios está en ti. Y se activa cuando tú hablas. Y se activa cuando tú piensas. Y si tú hablas bien, a ti te va a llegar bendición y bondad. Pero si tú hablas mal, la gente estamos diseñados para hablar mal. Vamos al colmado, a la tienda, al súper, al mini market, y decimos: no hay pan. ¿Qué debe ser lo correcto de decir? Hay pan. Pero como estamos programados en negativo, automáticamente, para usted programarse en modo fe, usted tiene que activar el switch. Pero usted vino en modo negativo. El mal vino impreso en nuestros genes. Y nosotros estamos diseñados con una inclinación al mal. Y solemos ser negativos por naturaleza. Si de repente salimos por ahí, lo primero que nos llega a la mente: ¿y si tengo un accidente? ¿Y por qué no le llega a la mente: y si me cae un bollo de dinero del cielo? ¿Y si me pasa algo bueno? ¿Y si un ángel me sale al encuentro y me protege? No, lo malo. Porque nuestra mente está siempre inclinada a lo malo. Y para inclinarla a lo bueno, a lo que bendice, hay que hacer un esfuerzo. ¿Qué usted tiene que hacer para que crezca hierba mala en cualquier terreno? Hoy como que nada. ¿Y por qué? Usted lo deja ahí abandonado. ¿Qué pasa? Y usted no va a hallar mango ahí. Yuca. ¿Y qué hay que hacer para que haya algo bueno? Hay que trabajar, hay que hacer el esfuerzo. Porque aún la tierra está diseñada para producir lo malo, si la dejan tranquila. Para producir lo bueno hay que hacer un trabajo. Y todo aquel que ha crecido en el Señor ha comenzado a trabajar. Nuestra mente no está de su cuenta. Hay gente que dice: es que me llegan malos pensamientos. Te puede llegar lo que te llegue, pero tú tienes que tener un bate en la mano y decirle: fuera, porque aquí solo va a crecer yuca, plátano, lo que yo quiera sembrar. Pero a ti yo no te quiero aquí, porque tú vas a producir. Va a producir. Y usted sabía que la hierba mala que crece porque las semillas llegan. Alguna semilla que trajo el viento de hierba mala, que la disparan hacia el aire, llega, pero la buena no llega.
La buena hay que ir a sembrarla. Oiga qué batalla. Así funciona. Entonces, si lo bueno yo tengo que trabajarlo. Y Dios dice en su palabra, alumbren el entendimiento. Porque el poder de Dios está en ustedes a una medida muy alta. Para que ustedes sepan lo que Dios le ha concedido. Entonces, si el poder de Dios opera en mí, como dice, oiga, supereminente significa muy elevado. Y grandeza, muy elevado, grande. Y dice, muy elevada grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Por eso Cristo dijo, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Y aun si a un monte le dijere quítate y échate al mar, el monte obedecerá. Cristo está hablando del poder que se activa a través de la boca de aquellos que creen. Y ese poder Dios lo diseñó para que usted y yo tuviéramos victoria, porque somos hijos de Dios. Y Dios planeó que así como Él habla y las cosas suceden, Dios planeó que sus hijos hablaran y las cosas sucedieran. Por eso el centurión le dice a Jesús, solamente, porque la autoridad funciona así. Si aquí viene un militar del gobierno con alto rango, ¿qué él tiene que hacer para que Clemente se pare de ahí y se vaya para afuera? Parece la palabra. Entonces, la iglesia se le entregó autoridad. Y no solo una autoridad vacía, se le dio el Espíritu de Dios. Y no solo el Espíritu de Dios, se le dio la mente de Cristo. Oiga todo lo que tenemos encima. Y la autoridad se manifiesta a través de la palabra. Y el cielo no está diciendo, no, él anda jugando. Por eso los profetas tienen que tener cuidado. Y digo los profetas porque todos tenemos el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de la profecía. Y cuando usted sabe lo que eso significa, lo que significa es que de cada palabra que nosotros hablemos, daremos cuenta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque las palabras no están cayendo en el vacío, están produciendo un resultado. Y si de cada palabra yo voy a dar cuenta a Dios, Dios lo que está diciendo es, como yo te di autoridad, a cada vez que tú abres esa boquita, se está tomando factura. Porque tú estás bendiciendo o dañando. Tú estás matando o dando vida. Aunque sea a ti mismo, pero a alguien le estás haciendo daño. Y de esa palabra tú vas a tener que dar cuenta a Dios en el día del juicio. Por eso es que el creyente que tiene conocimiento no anda hablando pamplina. El creyente que tiene conocimiento habla de Dios, habla de gloria, habla de poder, habla de presencia, habla de proyecto, habla de lo que viene, porque él sabe que su boquita cuando está hablando está provocando cosas. Y eso es algo tremendo porque Dios le dice, en nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Está diciendo, en nosotros hay un poder muy elevado de grandeza que opera a través de Cristo, según el poder de la fuerza de Él, y se manifiesta a través de nosotros. A través de nosotros. Por eso el resultado de lo que usted y yo vamos a tener en nuestra vida lo están marcando nuestros pensamientos y nuestras palabras. ¿Por qué lo están marcando eso? Porque lo que pensamos y lo que hablamos es la manera como se ejerce autoridad. Todos los profetas, cuando declaraban una palabra, sé sano, sé limpio, sal, solo utilizaban la palabra. El universo fue hecho, ¿por qué? Por la palabra. Todo lo que existe y lo que vemos fue hecho por la palabra. Esto que está aquí estuvo en la mente de alguien antes de estar ahí. La ropa que usted tiene estuvo en la mente de alguien y luego alguien dijo, vamos a hacer ese vestido con este diseño, y ahí está el vestido. Todo lo que vemos estuvo en la mente de alguien, y todo lo que tú vas a ver en tu vida está
siendo manejado por lo que está en tu mente y en tu boca constantemente. Por eso esa gente que vive hundido en pobre de mí, ¿quién soy yo que yo no sirvo? Tu vida será miserable. Si no haces un cambio y aplicas la enseñanza de la palabra de Dios, tu vida será un caos. La gente tiene que estar hablando, me va a ir bien, hoy estoy bendecido y el bien y la misericordia de Dios me siguen todos los días de mi vida. Aún en medio del desierto puedo cantar, aún en medio de la batalla puedo celebrar victoria. Ese debe ser el lenguaje. ¿Por qué la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen? Porque esa es la única manera de cambiar las cosas. Esa es la única manera de cambiar las cosas. El que vive que yo soy enfermoso, es que mis reumas, es que usted no va a sanar nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque usted está usando la autoridad de Cristo que está en usted, que se manifiesta a través de su boca y de sus pensamientos para proclamar enfermedad. Y cuando alguien con autoridad proclamaba enfermedad, ¿qué pasaba? Enfermedad. Por eso cuando Pablo le dijo al hombre que estaba apartando al procónsul de la fe y le dijo, no verás la luz, el hombre quedó ciego. Y hay gente que ellos mismos se están enfermando. Ellos mismos se están arruinando porque piensan en pobreza, porque hablan pobreza, porque piensan en chisme, en batalla, en problemas, en el defecto del hermano, donde lo que debe estar hablando y pensando es la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios le dijo a Josué, este libro de la ley, de la palabra de Dios, no se apartará de ti, ni de tu boca. ¿Qué quiere decir que no se apartará? Que tú tienes que tenerlo pendiente. Yo me siento a hablar con Clemente, yo tengo que tener pendiente la palabra de Dios. No que siempre le voy a estar repitiendo un texto bíblico, sino que mi lenguaje debe estar alineado a los preceptos bíblicos. Yo no puedo ir y sentarme y decir, usted sabe, Clemente, que el hermano Juanito, mire, tiene una calva que le llega hasta allí. Usted no sabe, porque ya ahí yo me salí de los preceptos de la palabra de Dios. Y Dios le dice a Josué, tú meditarás en el libro de la ley, en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir meditar? Pensarás de día y de noche. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando vengas de regreso, en los postes de tu puerta, en la palma de tu mano. Le estaba diciendo, tenla tan pendiente que tu mente no tenga tiempo de pensar patraña. Mi alma alaba al Señor. Y le dijo, y haciendo esto, tú harás, oiga esto, harás prosperar tu camino. Yo quiero que usted analice ese texto. Harás prosperar. ¿Qué significa harás prosperar? ¿Por qué Dios no dice yo prosperaré tu camino? Si no te dice tú harás prosperar tu camino, teniendo la palabra de día y de noche en tu cabeza. ¿Por qué? Porque la palabra es semilla. Y una buena semilla. Es lo que está diciendo. Si tú siembras en tu mente y piensas la palabra de Dios y la hablas y te evitas de hablar cosas malas, entonces esa semilla, como es buena semilla, prosperará tu camino. Dios es quien bendice la tierra para que la tierra produzca, pero quien siembra soy yo. ¿Usted entendió eso? Dígale al que está a tu lado, Dios bendice la tierra, Dios le envía lluvia, pero quien siembra eres tú. Eso quiere decir que si usted sembró un cactus, le va a caer agua a la tierra. ¿Qué va a crecer ahí? Y si usted sembró chisme, la tierra está bendecida, Dios bendijo la tierra. ¿Qué va a fluir ahí? La Biblia dice que el hombre deslenguado no tendrá paz en la tierra ni tendrá prosperidad. ¿Qué va a fluir ahí? Miseria, pobreza, calamidad. Entonces, oiga qué tremendo. Dios bendijo la tierra.
Por eso Dios le dice a Josué: tú harás prosperar tu camino. ¿Qué es tu camino? Tu vida, tu sendero. No crea que de repente Dios dice: voy a bendecir a fulano, y comienza a darle de todo así por así. Lo primero que Dios hace cuando te bendice es que derrama lluvia sobre ti. ¿Qué es lluvia? Una palabra. ¿Y qué es una palabra? La palabra va a hacer florecer solamente lo que tú sembraste. Lo que tú sembraste. Y yo quiero que se concentren en lo que le estoy diciendo. No crea, se lo voy a volver a repetir, que Dios bendice a alguien porque estaba así igualito, como la mente igual que todo el mundo, piensa como todo el mundo, ese tipo habla como todo el mundo, y de repente a Dios le dio para bendecirlo. No, porque lo único que Dios hace es derramar una palabra que es como lluvia, como agua. Y la palabra lo que va a hacer es que brote lo que tú sembraste. Y si cuando Dios te declaró bendición, lo que tú sembraste fue problema, te va a brotar problema. Y si cuando Dios declaró bendición, lo que tú sembraste fue chisme, te va a brotar dificultad. Y si cuando Dios declara bendición, lo que había sembrado era batalla, incredulidad, va a brotar el resultado de eso. Por eso hay gente que dicen: pero que Dios me bendijo, pero la Biblia dice que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué significa? Que Dios dijo: denle todo lo que siembren, que produzca al 100 por 1 y al 1000 por 1. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Una bendición gloriosa, porque si yo me enfoco en sembrar lo bueno, la cosecha es amor. Pero si me enfoqué en sembrar lo malo, la cosecha también será abundante. Usted puede entender lo que yo le estoy diciendo. Aquí hay gente que bajo palabra de bendición, mire, van a ir así, rumbo al degolladero. Y mientras otros van para arriba, ellos van a ir para abajo. Porque la palabra de bendición es como que, y se lo voy a poner un ejemplo. Dios dijo: vengo con lluvia a bendecir la tierra el año que viene. Todo el que quiera cosechar, siembre. Y de repente Clemente se mandó huyendo y compró maíz y sembró maíz. De repente Melvin se mandó huyendo, compró yuca y sembró yuca. Alguien dijo: nada, me gustan los cactus, y sembró un cactus. De repente el otro sembró allá una hierba de esa mala que se la comen los burros, y sembró hierba allá. Y cuando Dios viene al año siguiente y todo florece al 100 por 1, hay gente que no va a tener cuarto, porque nadie quiere comprar la hierba mala. Y hay otros que van a tener dinero. ¿Por qué? Porque la gente come yuca, el maíz se vende, pero lo que no sirve va a florecer igualmente. Esa es la bendición que Dios nos dio. Por eso no vaya a pensar, y muchos creyentes que tienen que analizar esto: la bendición de Dios hará florecer lo que sea que tú hayas sembrado. Y cuando tenemos ese conocimiento y nos llega un pensamiento de Juanico, lo cancelo, ese pensamiento produce calamidad. Yo bendigo a Juanico y comienzo ahí, y yo bendigo a fulano. Fuera, diablo. Hay veces que hay que decir: suéltame, diablo, suéltame, porque yo no quiero eso en mi vida. Nuestras palabras van a producir. Y la Biblia establece que yo me voy a comer el fruto. Analice eso. Mis palabras van a producir y yo me voy a comer el fruto. ¿Le hace sentido? Porque hay gente que viven hablando: yo soy bendecido, tengo abundancia de todo, y viven como locos hablando así. Porque Él va a cosechar, y al paso del tiempo usted va a ver el resultado. Nosotros vivíamos como locos hablando. ¿Qué vivíamos hablando? Bendición.
Yo se lo decía a los hermanos, le decía, mire, a mí el chisme me da raquiña, los chismosos se me alejan, no me traiga cuentos, no estoy en batalla. ¿Por qué? Porque yo estoy sembrando. Y cuando usted entiende que Dios nos bendijo y que el poder de Dios actúa a través de usted, hay que comenzar a sembrar lo que yo quiero cosechar. ¿Quiénes son tus hijos? Son bendición, son profetas, están ungidos, están llenos de gloria, están llenos de presencia. ¿Quién eres tú? Un siervo de Dios con poder, con presencia, con gloria. Tu familia estará bien, todo irá bien. Y en la tierra sí vienen conflictos, pero cuando usted tiene buena siembra, la Biblia dice: no erréis, o no se equivoquen, no piensen que no. Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y cuando habla de siembra, no solo está hablando de dinero, esa es una de las últimas partes de siembra. Nuestras primeras siembras son pensamientos, palabras y acciones. Esa es la primera siembra. Porque la Biblia dice: como es el hombre en su pensamiento, así es él. Está diciendo, así es su vida, así será su camino. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro pensamiento? Alto, alto. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no anda pensando bajo, pensando pequeño, pensando en frecuencia baja. Gente que de repente, ay, subió el dólar, ay, se pusieron los alimentos caros, y están diciendo: ahorita no morimos de hambre, porque si el gobierno sigue como sigue, ahorita uno no halla ni para beber agua. Oiga, ¿qué está sembrando esa persona? ¿Esos son pensamientos altos? No, un pensamiento alto es: no importa lo que cueste, el Dios que yo le sirvo sabe que yo estoy en la tierra y el depósito de Él nunca ha estado en quiebra. Señores, la gente del mundo se preocupa por los precios de la tierra, pero usted y yo no nos debe preocupar eso. Si estamos pensando en eso y viendo la noticia para ver cuánto subió el arroz, ¿y qué usted hace ahí? Ahí es que dice la Biblia que debe estar su mente. ¿Y dónde debe estar? Y la Biblia dice que nuestro Padre sabe de qué tenemos. Y cuando usted no se anda volviendo loco por las cosas que pasan en la tierra y confía en el Señor, Dios sabe que si el arroz subió, Dios tiene que provocar un aumento en su empleo. ¿Por qué? Porque usted es su hijo. Y nosotros somos padres y somos malos. Pero yo le voy a hacer la pregunta: ¿quién le da un peso a su hijo para ir a la escuela? ¿Quién le da un peso? Pero cuando yo me crié, un peso era mucho dinero. ¿Y por qué no le dan un peso? ¿Y por qué le subieron la mesada a los muchachos? ¿Por qué se la subieron? Porque la cosa subió. Y un papá responsable sabe que si el muchacho está en la escuela y ya con un peso no se compra ni una empanada, pues ya usted sabe que tiene que cantearse, como decimos, con 50 o con 100 mínimo. Entonces, si usted sabe eso, como padre malo de la tierra, ¿usted cree que el Padre Celestial no sabe que si la gasolina subió, papá tiene que subir algo? Pero hay gente, usted me pregunta a mí cuánto, yo no sé cuánto vale, yo solo sé que vamos y llena el tanque. Usted pregunta cuánto cuesta el arroz, yo no sé, yo solo sé que voy al súper, paso la tarjeta para pagar y no averiguo ni siquiera cuánto costó ni cuánto me cobraron, porque ese no es mi problema. Mi problema es hacer la voluntad del que me llamó. Mi problema es creer. Mi problema es mantener la mente enfocada en Dios. Puede, Dios abrirá camino, Él abrirá puertas. Ese es mi problema. Dios no le dijo a Josué: averíguate cómo están las cosas en esas naciones por ahí, que está peligrosa la cosa, averíguate cuánto te el oro. Él le dijo: preocúpate de que ese libro, de que mi palabra esté en tu mente, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando te levantes. Haciendo eso, ¿haciendo qué? Averiguando los precios, peleando por cuál gobierno van a poner, creyendo que una fundita del gobierno te va a arreglar la vida. ¿Haciendo qué?
Teniendo la palabra en tu cabeza. Harás prosperar tu camino. ¿Quién tiene que hacer prosperar tu camino? Mira el que está a su lado y dile, eres tú que va a hacer prosperar tu camino. Está con pensamiento negativo, dejándolo ahí, que pongan su huevo y echen pollo y ya tú estás hundido así, que se te ve la nube negra encima, anidándolo ahí. Entonces eso va a florecer en tu camino. Ay, que no me quieren, que yo estoy... Eso va a florecer en tu camino. Hay que trabajar muy rápido y decir, no, la palabra está en mi vida. Yo soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mi Padre sabe de que yo tengo necesidad. Mi Padre es próspero. Hay abundancia por donde quiera. Usted tiene que ver abundancia. Si usted quiere abundancia. Porque si usted está viendo escasez, ¿qué usted va a pensar? ¿Y qué va a hablar? ¿Y qué va a cosechar? Escasez. Y hay gente que lo que están viendo es escasez. Miran a Dominicana y dicen, esto se está cayendo a pedazos. Yo no veo los pedazos, yo veo edificios construidos que si usted le mete lápiz, hay dinero por ahí, en esta esquina nada más. Muchísimo, nada más aquí están pidiendo 40 millones por vender esto. Nada más ahí hay 40. Entonces, ¿hay escasez? No hay. Dios hizo una tierra abundante. De que usted no tenga en el momento por lo que ha estado sembrando, eso es otro tema. Pero el Dios del cielo te dio la capacidad de decir aquí, abre tu entendimiento, alumbra el entendimiento para que tú sepas que el poder de Dios está actuando a través de ti. Y lo hace a través de tu mente y de tu boca. Porque la Biblia dice, y es una ley que no se mueve. Es una ley como la ley de gravedad. ¿Qué pasaría si yo me tiro de ahí? Y si Julia, que es media quemadita, así que el sol la miró, se tira, ¿qué pasa? Se cae también. Pero si viene un gringo con los ojos verdes y se tira, ¿qué pasa? Porque la ley es igual para todo el mundo. La ley de la fe establece, como tú creíste, te será hecho. Es igual que la ley de gravedad. Entonces, lo que tú piensas y lo que tú hablas es lo que tú crees. Y la gente que está pensando batalla, hablando batalla, eso es lo que creen. Pensando miseria, hablando miseria, eso es lo que creen. Y como resultado, Dios te tiene que dar lo que tú estás creyendo. Es simple de entender. Ahora, no es fácil de trabajar porque estamos programados. Usted va al supermercado y la gente en la fila. Yo no sé dónde vamos a llegar con este gobierno. La cosa está cara. Mírate. Y tú tienes que hacer, baja los breakers. Señor, gracias por la abundancia, por la riqueza de las naciones. Gracias por todo lo que está fluyendo. Y cuando alguien llega, ¡ey! Y el grito por todos lados, a un gente que tú le has enseñado la palabra, tú lo escuchas hablar y dices, es que no me alcanza. Mire, salga de ahí, comience a sembrar lo que usted quiere cosechar, que la siembra le corresponde a usted. La bendición, ay, mi alma adora a Dios. Dios va a dar la bendición, pero la siembra es tuya. La siembra es tuya. Nadie hablando de enfermedad constantemente tendrá salud. Nadie hablando miseria constantemente tendrá abundancia. Nadie hablando chisme constantemente tendrá una vida de victoria. Entonces es sencillo. Por eso dice la Biblia que el hombre que se enseñorea de su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad. Y enseñorearse de su espíritu es tomar el control de decidir qué pienso y decidir qué hablo y decidir qué hago. La tierra, y cuando hablamos de la tierra, hablamos de la gente normal del mundo. Y nosotros, hay una diferencia. ¿Cuál? Ellos tienen un espíritu, que es el espíritu del mundo. Y usted y yo tenemos el espíritu de Cristo. Ellos tienen la mente del mundo, porque tienen el espíritu del mundo adentro. Y usted y yo tenemos la mente, porque tenemos el espíritu de Cristo adentro. Tenemos la mente de Cristo. Pero ¿y qué pasa cuando los del mundo y nosotros hablamos igual? Algo está fallando. O tenemos el mismo espíritu, o no nos hemos desintoxicado del espíritu del mundo. Porque la iglesia debe hablar diferente. Cristo dijo, no se preocupen por qué comerán
o qué beberán, porque esas cosas buscan la gente. ¿Quiénes buscan esas cosas? Pero vuestro Padre sabe de que ustedes tienen necesidad. Él lo que estaba diciendo era: no estén hablando como habla el mundo, no estén pensando como piensa el mundo. Ocupen su mente en las cosas de Dios y no se preocupen por esas cosas, porque cuando ustedes ocupan su mente en las cosas de Dios, todas las cosas de la tierra vendrán por añadidura. Pero si yo me ocupo de las cosas del mundo, las cosas que necesito no van a venir. No van a venir por añadidura, porque yo me estoy preocupando. Y cuando yo me preocupo, le estoy diciendo a Dios: no confío en que tú eres suficiente buen padre como para sostenerme, y yo me voy a ocupar yo personalmente. Entonces nuestra confianza en Dios es la que provoca que Dios provea. Y no importa que usted esté trabajando, porque nosotros ahora trabajamos en el reino directamente predicando. Pero cuando nosotros estábamos trabajando en la empanada, nosotros vivíamos friendo la empanada y meditando, declarando la palabra: Señor, esta empanada es tan ungida. Y uno vivía ahí, y lo menos que uno estaba pensando es que el dinero, que no, eso venía como resultado. Aún en la pandemia nosotros seguimos vendiendo, y ahí era que se estaba vendiendo. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo, cuando tú ocupas tu mente en lo de Él, en declarar la palabra, en hay abundancia, estoy avanzando, y usted haciendo su trabajo, cosiendo, tirando pala, pero declarando la palabra, usted va a tener resultado. Pero si usted está tirando pala, enfocado en la pala y en el prestamista que anda detrás de usted, usted va a cosechar eso mismo toda la vida. Si usted está tirando hilo y pensando en los problemas, usted va a cosechar problemas toda la vida. Hay que hacer lo que hacemos meditando en la palabra. Y para Josué era más difícil, porque Josué tenía que estar en el campo de batalla sacando buche y meditando en la palabra, mochando cocote y meditando en la palabra, porque era un guerrero y lo estaban mandando a derrotar más de 5 naciones, a arrasar los pueblos para conquistar la tierra. Y mientras él mochaba cocote, tenía que estar pensando en la palabra. O sea que para nosotros es más sencillo. Mientras cocina, y yo sé que la abundancia de mi Padre me anda persiguiendo, yo sé que la gloria de Dios me sigue, yo sé que algo bueno viene, estoy convencido. Y usted se mantiene ahí, y cuando viene el pensamiento como una mosca, usted hace shh, y saca el baigón, te me va de ahí, que yo voy a tener una siembra excelente, no te voy a permitir poner tu huevo. Y usted le hace así como un baigón. Hay gente que tiene que andar con el baigón, porque antes de hablar algo malo, primero lo pensamos. La gente dice: ay, lo dije sin pensarlo. No, ya lo tenías programado en automático, se cruzó solo, pero sí lo pensaste. Entonces tenemos que tener eso en nuestro corazón, alumbrar nuestro entendimiento. Quiero que se quede con esta palabra: Dios te bendijo, y lo que tú mantengas en tu mente y en tu boca constantemente va a producir. La bendición es solo una palabra. La bendición no es que te llegó algo en la mano, ese es el resultado de la palabra. Cuando Dios creó al hombre en Edén, dice: y los bendijo Dios. Y ahí dice cuál era la bendición. Dice: y les dijo, esa es la bendición: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Esa era la bendición. La bendición es una palabra. Cuando Dios te dice: te bendigo, va a venir un ángel y va a hacer una inspección. Todo lo que sembró, dénselo al 100. Y de repente: ay, mi madre, pero... Y creíamos que... Y el creyente: ay, yo creyendo que me va a caer un camión de cuarto. Y de repente batalla, problemas, porque cuando pasaron lo que había sembrado, fue lo que floreció. Dice que Isaac sembró en Gerar y Dios le dio al 100 por 1. ¿Y qué cosechó Isaac? Lo que había sembrado. Dile a alguien: lo que había sembrado. Para que no se vuelva loco cuando Dios le diga: te bendigo. Dios lo que
tiró agua sobre la tierra, el problema es tuyo. Lo que crezca ahí, el problema es tuyo. Si de repente tu nivel de fe y lo que estabas creyendo es que Dios te da 3 pares de zapatos, te llegan 3 pares de zapatos y tú estabas esperando cosas grandes. Pero lo que tú tienes sembrado, lo que tu mente piensa, lo que tu boca habla cada día, es lo que va a florecer. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy pendiente.